Muy buenas tardes con todos, chicos. Les envío el link entonces de la entradita de hoy día. Sí, como ya es costumbre, vamos a por ella. 5 minutos empezando desde este momento, chicos.
Muy bien, chicos. Listo, 4 de 4, 3 de 4, perfecto, perfecto. Vamos a comenzar entonces con la clase del día de hoy. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde la tenemos por aquí? A ver, podría resolver esto. Vamos a ver. Ujú. Vale, está bien. Ese es del examen anterior, ¿no? Del examen de admisión. Ferroso, Coldiferro, ¿qué educación? Claro. Muy bien. Vale, Ian, pues no te preocupes. 3 minutitos antes que acabe la clase lo vemos, ¿vale? Ahora lo voy a dejar copiado. Vamos con la clase de hoy. Chévere, muy bien. Bueno, chicos, hoy día tenemos una clase de polaridad de moléculas y fuerzas intermoleculares. Por cierto, ya hemos visto, hemos pasado por el tema de enlace químico, que se trata pues de un enlace entre átomos, un enlace fuerte, que permite que estos átomos que al inicio eran libres, pues adquieran estabilidad, ¿no? Sean estables al formar un compuesto. Esa es la idea, ¿no? De la formación de un enlace químico. Ahora, nosotros sabemos que el enlace químico, pues, une átomos y estos átomos en los compuestos covalentes, los átomos en los compuestos covalentes, al unirse, forman moléculas, ¿no? Como por ejemplo la molécula del agua, ¿no? La molécula del agua está conformada, pues, por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno, ¿no? Donde el oxígeno presenta, pues, dos pares de electrones libres. Entonces, el día de hoy, chicos, vamos a identificar cuál vendría a ser la estructura real o más aproximada, pues, de esta molécula. ¿Será que los átomos de hidrógeno se distribuyen a la derecha y a la izquierda del oxígeno? ¿Será acaso que, será acaso que los átomos de hidrógeno, pues, se distribuyen a la izquierda y a la derecha, pero en forma diagonal, ¿no? Formando una estructura angular, ¿no? Con el oxígeno. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Cuál es su geometría de esta molécula? Hay geometrías tetraédricas, geometrías piramidales, geometrías triangular planar, así como también hay geometrías lineales. Entonces nosotros debemos conocer la geometría de una molécula. ¿Para qué? Es importante conocer la geometría de una molécula para poder decir si la molécula tiene simetría o no tiene simetría. Si tiene simetría, entonces nosotros lo vamos a denominar hoy día molécula apolar. Una molécula polar es una molécula simétrica. Y si no hay simetría, entonces la vamos a denominar molécula polar. Y conociendo si es una molécula apolar o polar, podemos decidir, podemos decidir cuáles son, o identificar cuáles son o cómo se llama la fuerza que atrae las moléculas, por ejemplo, del agua. El agua es una molécula polar. Entonces nosotros vamos a identificar qué fuerza intermolecular atrae a dos moléculas de agua. Ya no hablaremos del enlace entre átomos, del enlace químico. Ya no hablaremos del enlace que hay dentro de la molécula, enlace intraatómico. No, no, no. Hoy hablaremos de las fuerzas que atraen las moléculas, a las cuales se denominan fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Estas fuerzas son de tres tipos. Está la fuerza de dispersión del hondo, la fuerza de dipolo y la fuerza de puente de hidrógeno, ¿no? O enlace puente de hidrógeno. Vamos a estudiar a estos tres. O sea, el objetivo de hoy va de esta forma. Primero conocer las moléculas, perdón, la geometría molecular.
Luego, con la geometría, decidir o identificar qué tipo de molécula es. Y con el tipo de molécula que es, qué fuerzas intermoleculares intervienen entre sus moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a comenzar entonces, pues, chicos, con la clase de hoy día. Y comenzamos de esta manera. Efectivamente, está muy relacionado. Vamos a explicarlo de manera detallada por aquí. A ver, dice aquí. La geometría molecular se refiere al arreglo o la disposición espacial en tres dimensiones, ¿no? Que adoptan los átomos en torno al átomo central. Como ya hemos visto en la clase pasada, sabemos cómo tomar en cuenta el átomo central, ¿no? De una molécula. Y conociendo el átomo central, los otros átomos van a ser denominados átomos periféricos, porque están a los extremos. Y estos átomos periféricos van a tener una distribución, una disposición espacial. Por lo tanto, debo conocer esa geometría molecular de moléculas de sustancias covalentes, chicos, ¿eh? Por ejemplo, mira, tengo por aquí al helio, es un gas monoatómico, ¿no? El oxígeno diatómico, el cloro diatómico, tengo al ozono y al nitrógeno. Tengo por aquí otras moléculas, el hidruro de berilio, el cloruro de aluminio, el metano, el agua. Por ejemplo, mira, el hidruro de berilio tiene una geometría lineal. Sus átomos de hidrógeno se distribuyen a la izquierda y a la derecha del berilio, formando la geometría de una sola línea. Profe, ¿por qué? Hoy lo veremos. Mira, por aquí tengo al cloruro de aluminio. Entonces el aluminio se enlaza a tres átomos de cloro formando un triángulo, un plano, trigonal planar. Entonces su geometría es trigonal plano. También tengo por aquí, mira, el metano. Aquí está CH4. Es un carbono como átomo central enlazado a cuatro átomos de hidrógeno. Y tienen una disposición espacial tetraédrica, mira. Forman un tetraedro. Ya en tres dimensiones, ¿no? Forma un sólido y aquel tetraedro es un sólido, ¿no? En tres dimensiones. Bueno. Entonces, mira, vuelvo a repetir, el hidruro de berilio es lineal, el cloruro de aluminio forma un triángulo en un plano, es trigonal, y los átomos periféricos del metano, son los hidrógenos, forman una distribución, una disposición espacial tetraédrica. Mira. Junto a todos los átomos de hidrógeno, tres de ellos están en un plano que son los de abajo, sí, y el de arriba, formando así un tetraedro, sí, formando así un tetraedro. Entonces, para poder decidir qué geometría adapta o adopta cada una de estas moléculas, nos debemos basar en un modelo de repulsión de los pares de electrónicos de la capa de valencia. Este modelo se denomina RPCB, ¿sí? RPCB, modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia. Recuerda que un enlace covalente se da por un par de electrones, por un par de electrones, por pares enlazantes, efectivamente. Entonces vamos a ver por aquí, chicos. La idea es que nosotros vamos a estructurar estas moléculas decidiendo de la siguiente manera. Dice, establece que la disposición espacial de los átomos es generar una estructura molecular de mínima energía, o sea, lo más estable posible. ¿Y esto cómo lo vamos a alcanzar? Cuando se genere la mínima repulsión eléctrica. Chicos, ustedes saben que los electrones que están formando estos enlaces tienen cargas negativas. O sea, yo nunca podría colocar por ejemplo, mira, al hidruro de berilio, yo nunca podría colocar su estructura así, ¿no? Un hidrógeno por aquí y aquí al otro hidrógeno, cerquita a él. Imposible, ¿por qué? Porque esto no tendría una mínima energía, porque aquí habría una gran repulsión. ¿Por parte de quién? Por parte de los electrones que se han enlazado aquí y los electrones que han formado este enlace aquí. Aquí va a haber mucha repulsión porque los electrones son negativos y con negativo se repelen. Entonces yo digo, ah, profe, entonces lo abro un poquito, profe. El berilio por aquí, el hidrógeno por aquí, el hidrógeno por aquí. Ahí está bien, profe. Ya están separados, ¿ah? Sí, están separados, pero no lo necesario, podríamos decir, ¿no? No lo máximo. ¿Dónde estarían separados lo máximo? Formando un ángulo de cuánto. Aquí forman un ángulo de 90, ¿no? Para que estén separados lo máximo, estos electrones y haya una mínima repulsión entre ellos,
el ángulo que deben estar formando sería el de 180 grados. Claro, y por eso su molécula es así, mira. Vamos entendiendo entonces eh, a qué se debe que su estructura es de esta manera, ¿no? Todo depende de quién, del modelo de repulsión de pares electrónicos de la capa de valencia, ¿no? De estos enlaces que están formando y de los pares por ahí solitarios que presente también el átomo central. ¿De acuerdo? Entonces, igualmente el aluminio forma un triángulo. En este caso, como son tres átomos de cloro, forma un triángulo equilátero, pues, ¿no? Entonces, aquí, estos electrones que están aquí, los de aquí y los de aquí, deben tener, pues, la mayor distancia posible para que presente la mínima energía y la repulsión eléctrica sea mínima, pues. Entonces, ¿cuánto será este ángulo, chicos? Si todo es 360, el ángulo vendría a ser de 120 grados, ¿no? Lo máximo que pueden estar separados par con par, ¿no? Sería de 120, ¿sí o no, chicos? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea, pues, chicos. Ya cuando es 4 es tridimensional, ¿no? Forma un tetraedro. Entonces, por aquí, mira, vamos a tomar en cuenta dos reglas generales. La regla número uno dice que la máxima separación entre los pares electrónicos del átomo central, hay que conseguir la máxima separación entre estos pares electrónicos del átomo central, como ya he mencionado, la mayor distancia posible que se encuentren estos pares enlazantes, así como también los pares libres, ¿no? De tal forma dice que la repulsión eléctrica entre ellos sea mínima. Claro, mientras más separados estén, hay menos repulsión y por lo tanto es más estable, ya que hay menos energía. Por ejemplo, analicemos, dice, el hidruro de berilio. El berilio está en el grupo 2A, el hidrógeno pues del 1A adoptado. Entonces, el hidrógeno, como siempre forma enlaces simples, va a enlazarse con el berilio de esa forma, ¿no? Y para que ellos se encuentren en su máxima separación, este par de electrones con este par de electrones, para que se encuentren en su máxima separación, pues deben estar formando cada par enlazante un ángulo de 180. Por acá, si lo muevo un poquito, entonces ya no sería 180, sería menor a 180 la separación y no cumpliría la regla. La máxima separación es cuando entre estos dos pares hay un ángulo pues de 180 grados. Entonces, como el hidrógeno se encuentra en la misma línea que el otro hidrógeno, la geometría a la cual vamos a denominar a esta estructura es geometría lineal. ¿Está claro hasta ahí, chicos? La primera diapo. Mm, Muy bien. Vamos ahora a ver, dice, geometría molecular considerando al átomo central sin pares electrónicos solitarios o libres. Estamos con la primera regla. La primera regla la vamos a dar cuando el átomo central pues no tiene pares libres. O sea que utiliza sus electrones, todos sus electrones de valencia los utiliza para formar enlaces. Como el berilio, acá debe ser berilio, perdón chicos, faltó la E. Como el berilio se encuentra en el grupo 2A, entonces tiene dos electrones de valencia. Por lo tanto, ha utilizado los dos y no tiene ningún par libre. Y te voy a dar a conocer cuáles son esas moléculas que se forman o la geometría de estas moléculas que se forman cuando el átomo central no tiene pares libres. Y son las siguientes. A ver, chicos. Dice, número de pares de electrones del átomo central. En el átomo central hay dos pares de electrones enlazantes. Por lo tanto, esta molécula de aquí tiene una geometría lineal donde el ángulo entre los enlaces o el ángulo de enlace es de 180 grados, geometría lineal. ¿Qué pasa si hay tres pares de electrones en el átomo central? Un par, dos pares, tres pares de electrones. Por lo tanto, va a formar una geometría trigonal planar, trigonal plana, triangular, donde el ángulo de enlace va a ser igual a 120 grados. El ángulo de enlace va a ser igual a 120 grados para obtener la máxima separación entre ellos. ¿Qué pasa si un átomo central presenta cuatro pares enlazantes alrededor de él? Bueno, entonces la geometría que va a adoptar es una geometría tetraédrica, donde el ángulo de enlace entre cada enlace es de 109,5 grados aproximadamente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, mira,
Acá hay una nota muy importante, chicos, que quiero que tomes en cuenta para poder identificar cuáles son las geometrías de cada molécula. Por fines prácticos, para conocer la geometría molecular, por fines prácticos, el doble enlace y el triple, se consideran solo el enlace sigma de estos enlaces. O sea, yo considero el sigma. Una geometría lineal podría ser así también. El A, un doble por aquí, otro doble por aquí, con un B y un B. Eso también vendría a ser una geometría lineal porque yo solamente estoy considerando el sigma como el sigma. Es lo mismo que sería por aquí con enlace simple. Estoy considerando el sigma y el sigma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? El doble, el triple, hay que tomar en cuenta solamente el enlace sigma, ¿no? Como para enlazar. Muy bien. ¿Y cuál sería la regla número 2? La regla número 2 sería la intensidad de la fuerza eléctrica de repulsión entre pares electrónicos. Ah, como te había mencionado, los pares electrónicos pueden ser pares enlazantes, o sea, que forman enlace químico, o pares no enlazantes, o sea, pares libres de electrones. Esta regla es importantísima, chicos. Dice así, la repulsión, un par libre con par libre, hay una mayor repulsión aquí que en la repulsión de un par libre con un par enlazante. Y esta repulsión es mayor a la de una repulsión entre un par enlazante y otro par enlazante. Profe, ¿a qué se refiere? Veamos este ejemplo, chicos. Veamos este ejemplo de aquí. Vamos a graficar el CO2, el SO2 y el H2S. El CO2, su estructura es de esta manera. Del SO2 está aquí y del H2S está aquí. En el CO2, chicos, hay dos pares enlazantes. Sí, en el CO2 hay dos pares enlazantes. Por lo tanto, es una repulsión menor entre par enlazante y par enlazante. Por aquí, el ángulo de enlace, como ya hemos mencionado, es de 180, tiene una geometría lineal. Oye, pero ¿qué sucede si por ahí el átomo central tiene un par libre de electrones? Este par libre también genera repulsión. ¿Genera repulsión con quién? Con este enlace de aquí y con este enlace de aquí. Y por eso estos dos enlaces ya no forman una línea, sino que ahora están más cercanos estos enlaces. Profe, ¿por qué están más cercanos estos enlaces y no sería que están más lejanos? O sea, algo así. ¿Y por qué no pasó de esta forma, profe? ¿Por qué no pasó de esta forma? Hacia arriba. ¿Por qué no se doblaron hacia arriba, profe? ¿Por qué se tuvieron que doblar hacia abajo? Ah, lo que pasa, chiquilines, lo que pasa es que acá dice, la repulsión entre el par libre, que es este de aquí, el solitario, y el par enlazante, es mayor que la repulsión entre los pares enlazantes. Ah, muy bien. Entonces, aquí hay una repulsión entre estos dos pares. Aquí hay una repulsión. Aquí hay otra repulsión. Y aquí hay otra repulsión. Pero ¿dónde hay una mayor repulsión? Una mayor repulsión hay entre el par libre y el par enlazante. Aquí, en el par libre con el enlace de la izquierda y el par libre con el enlace de la derecha. Como ahí hay una mayor repulsión, por eso los enlaces se doblan hacia abajo, chicos, y forman ahora un ángulo aproximado de 119, dicen, ¿no? En esta ángulo. ¿Correcto? Por eso se doblan hacia abajo, gente, ¿ya? Ahora, mira, ¿qué pasaría si ahora tengo la molécula de H2S? Si tengo la molécula de H2S, chicos, pues aquí el átomo central, que es el azufre, ahora tiene dos pares de electrones libres. ¿Dónde es mayor la repulsión? La repulsión mayor se da, acá dice, mira, entre los pares libres. Aquí se da una repulsión muy fuerte entre estos dos pares libres. Aquí se da una repulsión media y la repulsión menor se da aquí entre estos dos pares enlazantes. Por eso es que se han doblado más hacia abajo, porque hay una mayor repulsión en la parte de arriba. Y ahora mira cuánto forma el ángulo de enlace aquí. Menor, ¿sí o no? 92 grados. Por ello, podemos decir, si hay pares enlazantes, pues ya nos haría una geometría lineal. Si hay un par enlazante por aquí, ya no toma una geometría lineal.
Si hay dos pares libres, perdón, o un par libre, ya no vendría a ser geometría lineal, como la del CO2. Entonces dice, en un ángulo de enlace, disminuye por la mayor repulsión con los pares libres, ¿no? El ángulo de enlace disminuye por la repulsión que hay con respecto a los pares libres. ¿Correcto? Ahora, como ya conocemos la segunda regla y sabemos que existen las moléculas donde el átomo central tiene pares libres de electrones, pues vamos a ver por aquí. Ah, claro. Que solamente lo consideremos como un enlace al doble y al triple también. O sea, acá dice, ¿no? Número de pares de electrones del átomo central. Entonces, solamente vamos a considerar los pares de electrones de tipo sigma. Porque si no hubiéramos dicho aquí hay dos pares y aquí hay dos pares, hay cuatro pares y la forma es tetraédrica, no. Solo vamos a considerar los sigma. Entonces, los pares de electrones tipo sigma, uno y 2. Ah, hay dos, geometría lineal, ¿correcto? A eso se refiere. ¿Cuál triangulitos? ¿Cuál triangulito? ¿Cuál triangulito? Claro. Si hay mayor repulsión, si hay pares libres, acá hasta el momento acabamos de demostrar que si hay pares libres en el átomo central, el ángulo de enlace disminuye. O sea, el ángulo que hay entre los pares enlazantes disminuye. Y por lo tanto se doblan hacia abajo, van a estar más cerca. Por lo tanto, por lo tanto, chicos, ya no sería una geometría lineal, ya no sería una geometría lineal estos dos de aquí, porque hay pares libres. Entonces hay que considerar otro tipo de geometría, ¿correcto? Ujú. Ah, estos triangulitos de aquí. Si este triangulito que está en rayitas, significa que el B está traspasando atrás de tu pantalla, atrás de tu pantalla. Este triangulito de la derecha es un enlace simple, que significa que el B está adelante de tu pantalla, o sea, donde estás. Y esta línea simplemente significa que está dentro de la pantalla, o sea, que está fuera del plano, atrás, atrás de la pantalla, adelante de la pantalla. ¿Sí? Una forma de graficarlo de esa manera. Sí, 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 sí. Ya te entendí, estos triangulitos. Decía, no son enlaces simples, simplemente que indica que el B está hacia adelante y este B está hacia adelante y este B está hacia atrás del plano de la pantalla, ¿no? Perfecto, continuamos. Entonces, por aquí, chicos, por aquí, gente, dice geometría molecular considerando que el átomo central presente uno o más pares libres. A ver, mira, ¿qué pasaría si tú tienes una molécula? Esto es para que lo identifiques al toque ya con la práctica, ¿no? Este es un resumen. ¿Qué vendría si yo tengo el átomo central A, que tiene un par libre de electrones y está enlazado a dos átomos? ¿Cuál va a ser su geometría? Ah, si no hubiera estado, chicos, este par libre, ¿qué geometría hubiera sido? A ver si me entendieron la diapositiva anterior. Si no está ese par libre, la geometría hubiera sido lineal, ¿sí o no? Claro, lineal. Pero como ahora tiene un par libre, ya no puede ser lineal. Ahora, ¿qué geometría es? Es una geometría angular, ¿no? Porque estos pares enlazantes están formando un ángulo, ¿no? Ya no están formando una línea, es una geometría angular. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, mira, lo mismo sucede. ¿Qué pasaría si tengo el átomo central enlazado a tres átomos periféricos? Si no hubiera estado el par libre, ¿qué geometría hubiera sido, chicos? A ver, diapositiva anterior. Si no hubiera estado el par libre, la geometría hubiera sido trigonal plana, ¿sí o no? O plana trigonal o triangular.
Muy bien. Pero como el átomo central tiene un par libre, entonces ya no es trigonal plana, es piramidal, ¿no? Piramidal, ¿no? Y se forma una pirámide, ¿correcto? ¿Qué más? Ahora también tengo el AB2. Nuevamente AB2, profesor, sí, pero ahora el átomo central tiene dos pares libres. Ah, ya sea si tiene un par libre o dos pares libres, estos dos enlaces forman un ángulo y por lo tanto la geometría vendría a ser también considerada angular. ¿Estamos de acuerdo? Sí, chicos, ha quedado claro. Entonces ya conocemos seis geometrías. Tres, cuando el átomo central no presenta pares libres, que son lineal, trigonal, tetraédrica. Y tres, cuando hay un par o dos pares libres en el átomo central. Angular, piramidal, angular. Ujú. Perfecto, chicos. Listo, pasamos a la siguiente diapositiva. Gente, me decían, profe, explique la molécula del agua. El agua es un átomo de oxígeno, está enlazado a dos átomos de hidrógeno por enlace simple y tiene dos pares libres. ¿Qué geometría es? ¿Qué geometría tiene la molécula del agua? Creo que ya lo vieron por ahí, pero igual es la de aquí, ¿no? La molécula del agua la tiene geometría angular. Chicos, a ver, siguiente ejemplo, ¿qué geometría es? ¿Qué geometría tiene el amoníaco, NH3? ¿Mm? Piramidal, muy bien. ¿Qué geometría tiene el BH3, el borano? ¿Qué geometría tiene el borano? A ver, gente, este para la gente que estaba atenta, ¿eh? Trigonal planar, muy bien. No tiene pares libres, enlazado a tres hidrógenos. ¿Qué geometría tiene el ozono? ¿Qué geometría tiene el ozono? Ajá, el ozono tiene, a ver qué me dicen por ahí, angular. Claro, geometría angular. Muy bien. ¿Qué geometría tiene el dióxido de carbono? Geometría lineal. Muy bien, acabo de ver. ¿Qué geometría tiene quién es? El metanal. Eso es, muy bien, gente, muy bien. Listo. O sea que ya están unos capos. Tú ves una estructura o tú mismo puedes realizar la estructura de la molécula y decides qué geometría tiene con respecto al átomo central, ¿no? Ubicas al átomo central, tiene pares libres, puede ser angular, puede ser piramidal. No tiene pares libres, puede ser lineal, puede ser trigonal plana o puede ser tetraédrica. Listo, chicos. ¿Estamos bien hasta ahí o no? ¿Es trigonal plana? Es trigonal planar. En algunos casos triangular. ¿Es trigonal plana o plana trigonal? Sí, muy bien. Seguimos. Vamos ahora a ver el siguiente punto que sería la polaridad de las moléculas. O sea, ¿cuándo vamos a decir que una molécula es polar o es una molécula polar? Chicos, no se dejen engañar por las proposiciones. Si una molécula tiene enlaces polares, a ver si se acuerdan, clase anterior, ¿qué era un enlace polar? A ver, ¿qué es un enlace polar, chicos? Vamos, enlace polar.
Un enlace polar se da entre átomos que tienen diferente, o no metales que tienen diferente electronegatividad, ¿no? ¿Se acuerdan? Ujú. Claro, muy bien. Y entonces, si yo digo por aquí, tengo una molécula A, por aquí está enlazado con B, por aquí está enlazado con B. Esta molécula tiene dos enlaces polares. Necesariamente toda la molécula tiene que ser una molécula polar también entonces. No, son dos definiciones distintas. La molécula podría ser polar o podría ser apolar. No depende de los enlaces que presenta. No depende de los enlaces que presenta. Depende de su simetría, de la simetría que presenta la molécula. Si presenta simetría o no presenta simetría. Lo mismo es con enlace apolar. Recordemos la clase anterior. ¿Qué era enlace apolar? El enlace apolar se da entre átomos de igual electronegatividad, ¿no? No metales de igual electronegatividad. Por ejemplo, un A con un A. Chicos, si por aquí tengo un A, por aquí tengo otra, por aquí tengo otra, y aquí hay dos enlaces apolares, ¿necesariamente la molécula tiene que ser apolar? Pues tampoco. ¿Por qué? Porque la molécula, para que sea polar, lo único que yo debo tener en cuenta es que sea simétrica. No depende de los enlaces. La molécula puede ser apolar aquí o puede ser que sea una molécula polar. Y ahora vamos a saber decidir ello, chicos. Hoy día es, ¿no? A veces se encuentran proposiciones donde dicen, ¿no? Una molécula tiene enlaces apolares, por lo tanto la molécula es apolar. Falso. O dice, una molécula tiene enlaces polares, por lo tanto la molécula necesariamente es polar. Falso. No depende de los enlaces polares o apolares, sino que la molécula polar no tiene simetría, chicos. Ahora vamos a explicar eso del CO2. Muy bien, Andrea. La molécula polar no tiene simetría, o sea, la molécula polar es asimétrica respecto al átomo central, razón por la cual el centro de cargas dice positivo y el centro de cargas negativos están separados, generando así el dipolo. Eso lo vamos a explicar en fuerzas intermoleculares. ¿Cuál va a ser la regla práctica que tú debes tener en cuenta para poder decidir si es una molécula polar o apolar? Mira, miren campeones, por aquí. Las moléculas polares generan dipolos. Si hay una carga parcial negativa por un lado, una carga parcial positiva por el otro lado. Polo positivo, polo negativo, dipolo. Geometría simétrica, entonces, porque hay una carga positiva por un polo y una carga negativa por el otro polo, por el otro extremo. Dice, primer caso, o primer punto, el átomo central tiene pares libres. Si tu átomo central ya tiene, sea un par libre o dos pares libres, cuando lo ves con pares libres al átomo central, entonces toda la molécula la vas a considerar polar. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el primer punto. Listo, lo tenemos aquí. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando la geometría es angular o piramidal, ¿verdad? Lo que hemos visto en la diapositiva anterior, para una geometría angular o piramidal. ¿Cuándo más es una molécula polar? Cuando sea una molécula diatómica heteronuclear. ¿Qué significa diatómica heteronuclear? Diatómica significa que hay dos átomos, A y B. Heteronuclear significa que estos dos sean diferentes. Si tú encuentras una molécula con dos átomos diferentes, entonces polar, porque no hay simetría, son diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y cuándo más? A ver, mira, esto es importantísimo, ¿eh? Importantísimo el último detalle. Cuando el átomo central
no tiene pares libres, uy, cuidado, no tiene pares libres, pero está unido a átomos de elementos diferentes. Te explico, campeón, que está el átomo central. Está unido a B y está unido a B. Este de aquí, si el átomo central aquí no tiene pares libres, no sería una molécula polar. Pero si el A no tiene pares libres y está unido a un B y por aquí a un C, esa molécula sí es polar, sí es molécula polar. Profe, pero ¿cómo va a ser molécula polar si el átomo central no tiene pares libres? Ya pues no tendrá pares libres, pero está unido a átomos diferentes. Si está unido a átomos de elementos diferentes, ya no hay simetría, es asimétrica y por lo tanto sería una molécula polar. ¿Correcto? Chicos, ¿por qué esta molécula entonces es polar? ¿Por qué esta molécula es polar? ¿Por cuál de estos casos? ¿Por cuál de estos puntos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, díganmelo. ¿Por qué esa molécula es polar? Uno me dice. Acá dice que el átomo central tiene pares libres. El átomo central es el carbono, chicos. El carbono no tiene pares libres. No puede ser por el uno. No, no, no. No es la uno, ¿eh? Chequea de nuevo, chequea de nuevo. Me voy a cargar mi laptop porque si no. Ahí está, ahora sí. ¡Claro! Es la 5, pues chicos. La 2 no puede ser, ¿ah? No es angular esto, ¿eh? Es trigonal. ¿Qué geometría es, profe? Esta es una geometría trigonal. Es una geometría trigonal porque hay tres enlaces, ¿no? Y no tiene pares libres. Trigonal plana. Es una geometría trigonal plana, pero no es simétrica, porque el carbono está unido a átomos diferentes, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno. Por el 5, chicos. Átomo central unido a átomos de elementos diferentes, molécula polar. Chicos, ¿por qué esta es una molécula polar? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Me dicen cuatro. Me dicen uno. Uno no puede ser porque aquí no hay átomo central, porque hay dos átomos. Cuando hay dos átomos no hay central. A partir de tres hay unos que es central, ¿no? Aquí no hay central. No puede ser la primera ni la última. Entonces va a ser la cuarta acción. Claro. Es diatómico, dos átomos diferentes. Por eso es diatómico heteronuclear. Por eso es una molécula polar. Chicos, ¿por qué la de aquí es molécula polar? Uno, 2, 3, 4, 5. Uno y 3 me dicen. ¿Cómo? Claro, está perfecto, muy bien. El átomo central, que es el nitrógeno que está aquí, tiene par libre. Por lo tanto, no puede ser simétrico, es asimétrico y es una molécula polar. Como tiene un par libre y tres enlaces, entonces es piramidal. Muy bien, chicos. Muy bien. Uno y tres. Chicos, ¿por qué el de aquí no es ¿por qué el de aquí es una molécula polar? Perdón. ¿Por qué el de ahí es una molécula polar? Creo que ya está claro, ¿no? Heteronuclear significa que los átomos que forman la molécula diatómica son diferentes. Dos átomos diferentes enlazados, molécula diatómica heteronuclear. Hetero, diferentes. Claro, aquí por la uno, no, perdón, por la 5, ¿no? Por la 5, un átomo central unido a átomos de elementos diferentes. Tenemos que graficar, tenemos que graficar. Sí, 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 sí. Por ahí se ve su geometría, ¿no? Por ahí se ve los pares libres, ¿no? A ver, por aquí, chicos, el agua, ¿por qué es angular, sí o no? Por la uno y 2, ¿no? Uno y 2, porque el átomo central tiene pares libres. Por aquí, chicos, ¿por qué es una molécula polar?
Pues ya lo hemos visto varias veces, porque el átomo central está unido a átomos de elementos diferentes, la 5, ¿no? Ahí está. Muy bien, chicos. Seguimos, estamos bien, ¿no, chicos? Estamos bien hasta ahí, ¿no? Ujú. Vamos a la hora las moléculas apolares. Ah, es trigonal plana. ¿Por qué es trigonal plana? Claro. Mira, mira, campeón. Mira, campeón. Por aquí. Para que sea trigonal plana, el A debe presentar tres pares enlazantes tipo sigma, con tres átomos, y no debe tener pares libres. Es lo que ocurre aquí. Es lo que ocurre, perdón, aquí no, aquí. Aquí el carbono, a su alrededor hay un sigma, dos sigmas, tres sigmas. Tres enlaces o tres pares enlazantes sigmas. Como no tiene pares libres, entonces tiene una geometría trigonal plana. Pero no es simétrica, pues, ¿no? Porque está enlazado un oxígeno y por aquí hay hidrógeno. ¿Correcto? No, 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 no importa, no importa. No importa. La geometría es la geometría por respecto a los pares enlazantes, no a los átomos que se han enlazado. Ujú. Muy bien. Sigamos. Vamos por aquí, chicos. Por ejemplo, ¿qué geometría tendría la de aquí, gente? ¿Qué geometría tendría la de aquí? ¿Qué geometría tiene esta estructura de aquí? El átomo central está enlazado a dos átomos. Hay dos enlaces sigmas. Lineal, sí o no, claro, pero no es una molécula polar, ¿no? Porque está enlazado a átomos diferentes. Esta de aquí, ¿qué geometría sería? Esta de aquí, ¿qué geometría sería, chicos? Un átomo central enlazado a cuatro átomos, cuatro pares enlazantes, no tiene pares libres. No, ¿cómo que pirámide? Ujú. No hay pares libres, ¿ah? No hay pares libres, ¿ah? Ya, pues tetración, efectivamente. Ya, chicos, entonces, obviamente que no va a ser un tetraedro, pues, eh, como no va a ser un tetraedro, digamos, bien simétrico, pero se acerca a la forma de un tetraedro. Entonces nosotros tenemos que colocar que es tetraédrico, pero que el enlace con hidrógeno permite conocer que es una molécula polar, porque no hay simetría, ¿no? Muy bien. Vamos a las moléculas apolares. Las moléculas apolares presentan simetría respecto al átomo central. Por tal razón, el centro de cargas positivas y el centro de cargas negativas coinciden con el mismo punto y se anulan mutuamente. Estas cargas positivas y negativas se anulan. Por lo tanto, no generan dipolo. No generan dipolo, chicos. Y por aquí es una molécula considerada molécula apolar simétrica. ¿Cuál es la regla práctica para conocer una molécula apolar? Cuando el átomo central no tiene pares libres. El átomo central no debe tener pares libres, pero como segunda condición en este primer punto dice, y debe estar unido a átomos del mismo elemento. Mira, por aquí te explico. A es el átomo central y está unido a una B y a otra B. Esta molécula de aquí, el átomo central no tiene pares libres. Ah, muy bien, como no tiene pares libres, entonces el primer punto está bien. Pero también debe estar enlazado a átomos iguales. ¿Está enlazado a átomos iguales el A? Claro, un B a la derecha, un B a la izquierda. Por lo tanto, sí lo puedo considerar molécula apolar. Profe, ¿qué pasaría si por aquí sería así y aquí hay un par libre? No, pues esta molécula ya no sería apolar, sería una molécula polar. ¿Por qué polar, profesor? Porque no coinciden los dos puntos, o uno de ellos está fallando. El primero que te dice que no debe tener pares libres, ese no cumple. Solamente está cumpliendo que está enlazado a átomos iguales. Como uno de estos dos no cumple, entonces no es apolar, sino es polar. El otro caso, que el átomo central esté aquí enlazado a un B y aquí esté enlazado a un C. ¿Esta molécula sería apolar? No, pues no es apolar, es una molécula polar. Aquí, para que sea apolar, debe cumplir los dos puntos. El primer punto que te dice que no debe tener pares libres está muy bien, no tiene pares libres el átomo central.
El segundo punto te dice que debe estar unidos a átomos del mismo elemento. Eso no cumple. Por lo tanto, no es apolar, sino es polar. Eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué geometría? Lineal, trigonal, planar, tetraédrica, pero con átomos iguales enlazados. Que quede claro, ¿no? Con átomos iguales enlazados. Ahora también dice aquí, diatómica o monuclear. ¿Cómo es diatómica o monuclear, profesor? Diatómica o monuclear, chicos, significa que un A se enlaza con otro A. Átomos iguales, dos diatómicos, dos átomos iguales enlazados. Si hay dos átomos iguales enlazados, entonces se trata de una molécula apolar. ¿Sí? De una molécula apolar. Muy bien. Por aquí también, ¿qué más dice? Los hidrocarburos, chicos, los hidrocarburos, que son compuestos conformados por carbono e hidrógeno, sea cual sea la cantidad de carbonos y la cantidad de hidrógenos que presente, los hidrocarburos, chicos, son moléculas apolares porque son simétricos. Los gases nobles son considerados moléculas. ¿Quiénes son los gases nobles, gente? Helio, neón, argón, criptón, xenón, radón. Profe, pero ellos son átomos, sí. Pero su átomo, por ejemplo, el átomo de helio, es considerado una molécula monoatómica, ¿ya? Hoy día lo vamos a considerar así. Profe, pero si hay un átomo nada más. Sí, pero lo vamos a considerar como molécula para poder explicar la existencia de estos gases, ¿no? De esa manera se explica su existencia y cómo así eh, interactúan los átomos de helio para poder conocer o poder identificar el gas que tenemos hoy en día, que es el gas del helio, ¿no? El gas del neón, el gas del argón. Entonces lo vamos a considerar moléculas monoatómicas. Y estas moléculas de gases nobles van a ser moléculas apolares. ¿Por qué? Porque son simétricos de uno solo. A ver, chicos, me dicen, este de aquí, ¿por qué es molécula polar? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sí, unidos entre ellos, unidos entre ellos. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿ah? 5 dice, a ver, 5 ¿qué es? Diatómica o monuclear. Claro que chicos, dos átomos iguales enlazados, molécula polar. Este de aquí, gente, este de aquí. Ujú. Uno, claro, el átomo central, carbono, no tiene pares libres el carbono y está unido a átomos del mismo elemento, formando una geometría lineal, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, el CO2, ¿qué, chicos? El CO2, este de aquí es una molécula apolar. Pero, gente, una pregunta. El enlace que hay entre carbono y oxígeno, el enlace que hay entre carbono y oxígeno, ¿sí o no que es un enlace polar? Porque se da entre átomos de diferente electronegatividad, carbono y oxígeno. ¿Te das cuenta? El enlace es polar, pero la molécula es apolar. ¿Por qué? Porque es simétrica. Es justamente lo que te estaba hablando al comienzo. No necesariamente porque tiene enlaces covalentes polares va a ser molécula polar. En este caso es una molécula apolar. Chicos, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, tetraédrica, pero con átomos iguales, ¿sí o no? Tetraédrica con átomos iguales. Este sería una molécula tetraédrica con átomos iguales y por lo tanto es considerada molécula apolar. Porque si en vez de un hidrógeno lo cambio por perdón, en vez de un cloro lo cambio por un hidrógeno, ahí ya no es ahí sigue siendo una molécula tetraédrica, pero ya no sería una molécula apolar como la primera, sino sería una molécula polar, ¿sí o no, chicos? ¿Eso se entiende? ¿Eso se entiende, gente? ¿Sí? Muy bien. Lo estaba repitiendo varias veces, chicos, para que no caigan en las trampitas, pues, de verdadero y falso. Este de aquí, chicos, ¿cuál sería? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Claro, este es un hidrocarburo, no al ojo. Carbono, hidrógeno, hidrocarburo, molécula apolar. Este de aquí, chicos, ¿cuál es?
Ujú. Es considerada una molécula apolar porque es un gas noble, ¿no? Es un gas noble. Chicos, este de aquí, claro, este de aquí es trigonal plana con átomos iguales alrededor del central, ¿no? Con átomos iguales alrededor del centro. Uno y tres podría ser, ¿no? Uno y tres, ¿no? Uno y tres. Listo. Uno y tres sería, ¿no? Listo. Se acabó la segunda parte. Hay un quimidato, gente, hay un quimidato muy importante que debes tener en cuenta. Entonces, como tú ya conoces cuándo es una molécula polar, cuándo es una molécula apolar, podemos mencionar este quimidato. Dime, dime, dime. El quimidato es el siguiente, chicos. Lo polar disuelve a lo polar y lo apolar disuelve a lo apolar. Por ejemplo, ¿por qué la acetona, que es el quitesmalte de las uñas, se puede disolver en agua? Porque la acetona es polar y el agua también es polar. Por eso forman una mezcla homogénea de una sola fase. ¿Correcto? Es correcto, María Rosa. Así lo denominan en pre y en la uni. Sí, así y en la universidad, ¿no? Son consideradas moléculas para poder explicar cómo es así que se atraen estos átomos de los gases nobles y pueden formar fuerzas intermoleculares. ¿No? Un átomo de argón con otro átomo de argón van a presentar una fuerza intermolecular que se llama fuerza de Lond. Pero como es una fuerza intermolecular, o sea, entre moléculas, por eso lo consideran molécula argón o molécula de argón. Ujú. De un átomo. Muy bien. Aquí aceite con agua. ¿Por qué no son miscibles el aceite y el agua? Pues no son miscibles porque el aceite presenta moléculas apolares y el agua moléculas polares. Entonces, lo apolar no se disuelve en lo polar, como lo polar no se disuelve en lo apolar. No se disuelven, por eso forman mezclas heterogéneas. ¿Sí? Ese vendría a ser nuestro dato después de ver con respecto a las moléculas polares y apolares. Último punto, y nos vamos, chicos, a los ejercicios. Fuerzas intermoleculares. Las fuerzas intermoleculares son fuerzas eléctricas de interacción de corto alcance, ya sea entre moléculas iguales y moléculas diferentes. ¿Correcto? Se puede dar entre molécula de agua con molécula de agua hay una fuerza intermolecular, pero como acabamos de presenciar en la diapositiva anterior, moléculas de agua con moléculas de acetona forman también fuerzas intermoleculares muy atractivas entre ellas y por eso forman una mezcla homogénea. A ver, entonces, chicos, ¿cuáles son las características de estas fuerzas intermoleculares? Son más intensas ¿dónde? En los estados condensados, o sea, en el sólido y el líquido. Profe, ¿por qué las fuerzas intermoleculares participan solamente en el sólido y el líquido? Porque si hablamos del estado gaseoso, chicos, ¿qué fuerza predomina ahí? ¿La fuerza de repulsión o la fuerza de atracción? ¿FR o FA? ¿Cuál es la predominante? ¿Se acuerdan? Aquí la que predomina en el estado gaseoso son las fuerzas de repulsión. O sea, prácticamente decimos que las fuerzas de atracción se desprecian, ¿sí o no? O sea, como no hay atracción, entonces no hay fuerzas entre sus moléculas, no hay fuerzas intermoleculares, se pueden despreciar. O son muy, 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 muy bajas. Entonces, ¿dónde presenciamos estas fuerzas intermoleculares? En el estado sólido y en el estado líquido. Cuando ya se pasa a estado gaseoso es porque se rompen estas fuerzas intermoleculares y las moléculas quedan libres. O sea, ¿qué te estoy diciendo? Te estoy diciendo algo interesante. Te estoy diciendo que el líquido, para que se convierta en vapor, debe romper ¿qué? Se rompen ¿quién? Las fuerzas intermoleculares, pues, chicos, ¿no? Si este líquido tiene una fuerza intermolecular muy alta, entonces quiere decir que va a ser muy difícil convertirse en vapor. Por lo tanto, su punto de ebullición es muy alto. Pero si el líquido entre sus moléculas se atraen con una fuerza intermolecular muy baja, bajita, bajita, entonces rápidamente se va a convertir en vapor. Por lo tanto, va a presentar un bajo punto de ebullición. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Entonces, ¿por qué el agua a qué temperatura hierve, chicos? A presión normal. ¿El agua a qué temperatura hierve?
También podríamos decir, son más densos, podríamos decir, no que pesan más, son más densos. El agua hierve a 100. Oye, mira, y si por aquí coloco el alcohol, que es el metanol hierve a 80. Profe, ¿por qué hierve a una temperatura menor? Es seguramente porque en el metanol sus fuerzas intermoleculares entre las moléculas de metanol son muy bajas. En las fuerzas intermoleculares del agua son más altas. Por eso es que su temperatura es mayor. Mm, Eso tienes que considerarlo, porque a ti te van a pedir comparar, chicos, porque también vamos a tener un tema más adelante de líquidos y sólidos. Pero por el momento seguramente te van a pedir comparar cuál de estas moléculas presenta mayor temperatura de ebullición. Entonces tú tienes que identificar la molécula que presenta una mayor intensidad de fuerzas intermoleculares. Y para eso tenemos que conocer qué fuerzas intermoleculares son las que intervienen en estas moléculas y cuál es la más intensa. Claro, el agua y la sal. Vamos a considerar por aquí el agua y la sal. El agua es una molécula, ¿no? La sal que tenemos en casa es un compuesto iónico, ¿sí? En un compuesto iónico, la única interacción que hay es entre iones, es el enlace iónico. El enlace iónico. En cambio, en el agua hay fuerzas intermoleculares. Todo enlace que hemos visto la clase pasada, sea iónico, sea covalente o sea metálico, va a ser mucho más fuerte que una fuerza intermolecular. Siempre, porque es un enlace interatómico entre átomos, intenso. Por lo tanto, aquí la sal tendrá una mayor temperatura de ebullición que la del agua, por ello. ¿Sí? A eso te referías, ¿no? Mi amigo Cárdenas. Ujú, una sustancia iónica. Y justamente lo vamos a comentar por aquí. Lo vamos a comentar por aquí. Miren, a ver, sabemos ya que estas existen en sólidos y líquidos, son menos intensos que los enlaces químicos, las fuerzas intermoleculares, justamente ahí a tu pregunta. Las fuerzas intermoleculares que vamos a ver a continuación son menos intensos que los enlaces químicos, iónico, covalente, metálico. ¿Qué más? Por aquí, mira, tengo un vasito con agua y en este vasito con agua hay moléculas de agua. Dentro de la molécula intramolecular existe el enlace químico que es el enlace covalente. Pero por aquí, entre las moléculas de agua, existe una fuerza intermolecular a la cual vamos a denominar, ya les voy adelantando, puente hidrógeno. Puente de hidrógeno. Esa es la fuerza intermolecular. Entonces, cuando yo caliento el agua, no vayas a pensar que se rompe el enlace covalente, porque si se rompe el enlace covalente sería un proceso químico. Cuando yo caliento el agua se convierte a gas, es un proceso físico, es un cambio de estado. Aquí, ¿qué se rompe? ¿Qué es lo único que se rompe aquí? Se rompen las fuerzas intermoleculares. Por eso las moléculas quedan libres en forma de gas y se distribuyen o se difunden por todo el recipiente donde se encuentran, ¿no? Lo que se rompe son las fuerzas intermoleculares. Estas fuerzas nos permiten entonces explicar propiedades físicas y cambio de fase de las sustancias covalentes. Temperatura de ebullición, presión de vapor, viscosidad, volatilidad, licuación, solidificación, tensión superficial, etc. Y eso lo veremos en su respectivo capítulo, en el capítulo de líquidos. ¿Cómo se clasifican las fuerzas intermoleculares? Por un lado tenemos a las fuerzas de Van der Waals, por el otro lado tenemos un puente de hidrógeno. Las fuerzas de Van der Waals, chicos, son dos tipos. Tenemos la fuerza de London y la fuerza de dipolo-dipolo. Y entonces serían tres, ¿no? London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. London, dipolo-dipolo, puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es un dipolo-dipolo también, pero es un dipolo-dipolo especial. Es un dipolo-dipolo especial, más fuerte. Vamos a ver entonces que por aquí nos han he colocado la intensidad de cada o la fuerza de cada interacción intermolecular. El puente de hidrógeno tiene una mayor intensidad que el dipolo-dipolo y el dipolo-dipolo tiene una mayor intensidad que las de London. O sea, si tú comparas una molécula que presenta fuerzas de London con otras moléculas que presentan dipolo-dipolo, el que tiene mayor temperatura, ¿quién va a ser, chicos? ¿El que tiene London o el que tiene dipolo-dipolo?
Si yo comparo estas dos, vendría a ser el que tiene dipolo-dipolo, porque la fuerza es más intensa. Por lo tanto, esa molécula presentará mayor temperatura de ebullición. Bueno, comenzamos con la de London entonces. Las fuerzas de London, dice, las fuerzas de London son denominadas también fuerzas de dispersión. Es causada al desarreglo interno de los electrones de una molécula. Las fuerzas de London se presentan en todo tipo de moléculas. Las fuerzas de London se presentan en todo tipo de moléculas, en moléculas polares y en moléculas apolares. Cabe precisar, dice, que las moléculas apolares lo único que presentan son fuerzas de London. En cambio, las moléculas polares presentarán London y algo más. Puede ser dipolo-dipolo o puente de hidrógeno. Ah, ok. Vamos entonces a hablar del efecto de... Profe, la tesis se puede explicar con las fuerzas también, y eso lo vamos a ver en el tema de líquidos. Sí, sí, sí. La de mayor punto de ebullición es el que presenta mayor intensidad de fuerza, que sería, si yo comparo London con dipolo-dipolo, dipolo-dipolo le gana. Si yo comparo dipolo-dipolo con puente de hidrógeno, puente de hidrógeno le va a ganar. Ah, todavía no explico lo de dipolo-dipolo. Ahora lo voy a explicar luego de London. ¿Correcto? Entonces, por aquí vamos a ver en qué consiste el efecto de polarizabilidad. Este efecto consiste en que se va a formar un dipolo instantáneo. La mayor parte del tiempo, chicos, este átomo de neón, que por cierto lo vamos a considerar una molécula, los electrones que se mueven, pues, a grandes velocidades, con trayectorias indefinidas, la mayor parte del tiempo se encuentran distribuidos homogéneamente, como se puede encontrar aquí, ¿no? En la zona estanótica. Pero en algunos instantes de tiempo, esta molécula polar genera un dipolo instantáneo, o genera entonces que los electrones o una mayor cantidad de electrones va a estar en una zona. En una zona va a haber una mayor cantidad de electrones y en otra zona una menor cantidad de electrones. Esto hace, esto hace que la carga positiva se desplace hacia un lado y la carga negativa por otro lado, ¿no? La carga positiva por un lado y la carga negativa por otro lado. O sea que se genere una molécula apolar considerada en un instante un dipolo, al cual vamos a considerar un dipolo instantáneo. O sea, por un desplazamiento de electrones en un instante dado, el desplazamiento de electrones no es simétrico, ahí se genera pues el famoso dipolo instantáneo. Este dipolo instantáneo vamos a expresarlo de la siguiente manera. Por un lado, por un polo va a haber una carga parcial positiva y por el otro lado una carga parcial negativa. Uh-huh. No, todavía no he hablado del dipolo inducido. El dipolo inducido viene después. Se genera un dipolo instantáneo en un instante de tiempo, como he mencionado, donde los electrones ya no están distribuidos de forma similar. Ahora viene el dipolo inducido, mis chicos. Este dipolo instantáneo obviamente se va a encontrar con otra molécula de neón. Se aproxima otra molécula de neón, chicos, otra molécula de neón. Entonces este dipolo instantáneo induce a esta molécula a generar un dipolo y por lo tanto se genera el dipolo inducido. El dipolo inducido que también presentaría una carga parcial positiva y una carga parcial negativa. ¿Me dejo entender? Como este ya presenta un dipolo instantáneo, ya presenta un dipolo, entonces ya hay carga positiva y negativa por cada uno de los extremos. Por lo tanto, se encuentra con una molécula polar y va a generar que esta carga negativa atraiga la positiva y la positiva a la negativa. Entonces, hace un desarreglo de electrones a la otra molécula también y por lo tanto genera un dipolo. El dipolo instantáneo genera el dipolo inducido y es así como se explica la atracción entre dos moléculas apolares. La atracción entre dos moléculas apolares se explica por el efecto de polarizabilidad, que consiste que la molécula polar genera un dipolo instantáneo y este dipolo instantáneo genera un dipolo inducido y en estos dos dipolos va a haber una atracción entre lo negativo y lo positivo. Carga parcial.
carga parcial. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, chicos, aquí hay que considerar algo importante. Cuando hay una mayor cantidad de electrones, hay una mayor polarizabilidad, obviamente, ¿no? Hay una mayor deslocalización de estos electrones y por lo tanto hay una mayor fuerza de... A ver, chicos, el flúor y el bromo, los dos son del grupo 7A. Tengo al flúor por aquí y tengo al bromo por aquí. ¿En dónde? ¿En dónde, chicos, hay una mayor interacción entre moléculas? ¿En dónde hay una mayor fuerza del hondo? Pues el que presente más electrones. ¿Quién presenta más electrones? Eh, ¿El más grande o el más pequeño? Pues obviamente el que presenta una zona extranuclear más grande, porque ahí se distribuyen más electrones. Profe, ¿cómo yo sé que el bromo tiene más electrones que el flúor? ¿Por su número atómico o por su ubicación en la tabla periódica? El flúor está arriba, el bromo está abajo. ¿Sí o no? El bromo está más abajo del flúor. ¿Cómo se distribuyen? Lo voy a colocar en orden. El flúor, cloro, bromo, yodo. Entonces, por aquí, ¿esto qué quiere decir? Que hacia abajo aumenta el número atómico, ¿sí? Como son átomos neutros, entonces el número atómico es igual a la cantidad de electrones que presenta. Eso quiere decir que el átomo de bromo presenta más electrones que el átomo de flúor. Entonces, una molécula de flúor con otra molécula de flúor presentan menos electrones que dos moléculas de bromo. Por lo tanto, el que presenta mayor cantidad de electrones va a presentar una mayor interacción de fuerza de London. Él presenta una mayor fuerza de London, él presenta una menor fuerza de London. Debido a ello, su temperatura de ebullición del bromo es mayor que la temperatura de ebullición del flúor. Y aquí están los datos experimentales. Los datos experimentales. ¿Correcto, chicos? Muy bien, eso es lo que vamos a ir comparando en los ejercicios. A mayor masa molecular, o sea, mayor tamaño, hay mayor cantidad de electrones, hay mayor polarizabilidad y por lo tanto hay mayor interacción de fuerza del orden. El metano y el butano, chicos. El metano, aquí está, y este es el butano. ¿El butano es más grande, sí o no? Como el butano es una molécula más grande, entonces presenta una mayor fuerza del London. Por eso su temperatura de ebullición es mayor que la del metano. Estos dos, ¿por qué son moléculas apolares, chicos? El CH4 y el butano, ¿por qué son moléculas apolares? ¿Se acuerdan? Estas dos son moléculas apolares porque son hidrocarburos. Pues. Entonces, mientras un hidrocarburo presenta más carbonos, es porque es más grande. Por lo tanto, al ser más grande, la interacción de fuerza de London es mayor. Y al ser mayor, la fuerza, la temperatura, perdón, la temperatura de ebullición o el punto de ebullición es mayor. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos con la fuerza dipolo-dipolo. La fuerza dipolo-dipolo también se le denomina fuerza de quiso. La fuerza dipolo-dipolo se presenta solo en entre moléculas polares. En las apolares no hay dipolo-dipolo, solo en las polares. Aquí las fuerzas eléctricas se dan por medio de dipolos permanentes, permanentes, ya no instantáneos, ya no en un instante, permanecen con este dipolo porque no hay simetría, es una molécula polar que presenta dipolos. Mira, por ejemplo, aquí tengo una molécula polar. Sí, por la longitud, efectivamente, sí, en un hidrocarburo a medida que presenta mayor longitud, pues va a presentar mayor temperatura de ebullición. Sí, o sea, mayor fuerza de luz. Sí, sí, está perfecto. Por aquí, miren, chicos, esta molécula polar, tengo el HCl por aquí. Es diatómica heteronuclear, ¿no? Por lo tanto, es una molécula polar. Como es polar, genera un dipolo. El hidrógeno genera una carga parcial positiva y el cloro presenta una carga parcial negativa. Profe, ¿por qué el cloro negativo? ¿Por qué el hidrógeno positivo? Por lo siguiente, pues chicos, porque el hidrógeno presenta menor electronegatividad que el cloro. Entonces el cloro atrae con mayor fuerza los electrones del enlace. Por lo tanto, presenta una carga parcial negativa. Pues. No es como si los estuviera ganando. No los gana, pero está más cercano al núcleo del cloro. Presenta una carga parcial negativa. Ah, en cambio el hidrógeno parece que los está perdiendo. Entonces presenta una carga parcial positiva. Ahí se genera el dipolo. Este dipolo es permanente, ¿no? Porque este enlace permanece. Es un dipolo permanente.
Entonces, por aquí este dipolo permanente se va a encontrar con otras moléculas de HCl que también forman dipolos permanentes y se va a traer la carga parcial negativa con la carga parcial positiva de otra molécula. La carga parcial positiva con la carga parcial negativa de otra molécula. Y todas estas interacciones que podemos observar por aquí entre las moléculas son las consideradas dipolo-dipolo, DD, dipolo-dipolo. Aquí tengo el HCl y el HI, el HCl y el HI. El HCl es una molécula polar y el HI también es una molécula polar, ya que son heteronucleares. Mira, aquí hay una diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el cloro de 0,9. Y aquí hay una diferencia de electronegatividad entre el hidrógeno y el yodo de 0,6, ¿no? Por lo tanto, mira, el que presenta mayor diferencia de electronegatividad es porque va a haber una mayor interacción entre dipolo-dipolo. Y el que presenta una menor diferencia de electronegatividad es porque va a haber una menor interacción entre dipolo-dipolo. ¿Correcto? Entonces, debido a ello, chicos, debido a ello nosotros podemos considerar lo siguiente. Mira, acá te dice, experimentalmente se sabe que el HI presenta mayor temperatura de ebullición que el HCl. ¿Cómo es eso? ¿Por qué el HI presenta mayor temperatura de ebullición del HCl si tiene menor dipolo-dipolo? El que debe tener mayor temperatura de ebullición debe ser el HCl porque tiene mayor dipolo-dipolo. ¿Por qué lo he puesto al revés, profe? ¿Está mal la diapo? No, 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 hijo. Ahora te explico el porqué. El porqué es el siguiente. Mira, tú cuando compares, tú cuando compares dos moléculas de diferente tamaño, donde el tamaño es muy considerable, cuando hablamos de tamaño, ¿a qué interacción te acuerdas? Cuando hablo de tamaño, te acuerdas de la interacción del London, ¿sí? De la fuerza del London. Entonces, el London predomina aquí. ¿Cómo es ello? A ver, vamos a ver. El cloro es más pequeño que el yodo, y ya sabemos por qué, ¿no, chicos? Aquí está el flúor, aquí está el cloro, aquí está el bromo, aquí está el yodo. El cloro es más pequeño que el yodo porque el radio atómico aumenta hacia abajo. Además, aumenta el número atómico y por lo tanto aumenta la cantidad de electrones. Ah, ok, ok, profe. Entonces, en un grupo, el que está más abajo es más grande que el que está más arriba. Entonces, el yodo es más grande que el cloro, por lo tanto, presenta una mayor masa molecular, un gran tamaño. Aquí hay más electrones, aquí hay menos electrones. Como aquí hay más electrones, chicos, hay una mayor fuerza del hombre. Como aquí hay menos electrones, hay una menor fuerza del hombre. Por eso la temperatura de ebullición del HI es mayor que la temperatura de ebullición del HCl. ¿De acuerdo? Entonces, si por aquí, chicos, si por aquí, para explicarlo en resumen, HCl, HI, ¿qué presenta? ¿Qué fuerzas hay en las moléculas de HCl? Hay dos fuerzas, profesor. Hay dipolo-dipolo y fuerzas del hombre. ¿Qué ¿Qué interacciones hay entre las moléculas de HI? Hay dipolo-dipolo y hay fuerza de London. Entre dipolo y dipolo, el HCl tiene un mayor dipolo-dipolo que las moléculas de HI, ¿correcto? Pero en las fuerzas de London hay una menor interacción de fuerza de London en los HCl y una mayor interacción de fuerzas de London en el HI. Ujú. Los de mayor punto de ebullición son los que tienen fuerza de London, en este caso sí. ¿Por qué? Porque se está comparando. Cuando tú veas la comparación entre dos átomos de un mismo grupo y por lo tanto el tamaño es mayor de uno que del otro, ahí tienes que considerar con respecto a la fuerza del uno. Si los tamaños no son similares, la recomendación es que tú identifiques quién presenta mayor fuerza de London para saber quién presenta mayor temperatura de ebullición. ¿Cuál es el segundo caso? El segundo caso es cuando tú compares átomos de tamaños similares, como por ejemplo el monóxido de carbono y la molécula de nitrógeno. Ah, entonces, ¿qué tengo por aquí? Chicos, ¿esta molécula polar o apolar?
Sí, es más intenso, sí, 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 sí. Por ejemplo, mira, imagínate, te explico, te explico, te explico. AB y BC. Imagínate que aquí el AB, AB y AC, ¿ya? AB y AC. Sí, 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 yo creo que tienen estatura. Imagínate que en el AB, su fuerza de, digamos, su fuerza de, presenta, vamos a colocar, presenta un dipolo-dipolo. Un dipolo-dipolo de ¿cuánto? Digamos de 100 de energía, ¿correcto? Y en el AC presenta una interacción dipolo-dipolo, pues de 80 de energía. ¿Está bien? Energía son fuerzas intermoleculares. Y por aquí colocamos las fuerzas de London, pero presenta, digamos, un AB con otro AB presenta 10 o 10 fuerzas de London. Y cada fuerza de London aquí, digamos que valga 10, entonces sería 100. En cambio, en el AC hay solamente dos fuerzas de London, ¿no? Perdón, al revés. Aquí hay dos fuerzas de London, que sería 20, porque es menos intensa, vale menos, ¿no? 20. Y aquí hay 10 fuerzas de London, que valen 100. Entonces, en total, ¿quién gana? El de 180 gana 100. Por lo tanto, ¿qué tengo que ver a ello? Cuando tenga un átomo enlazado a dos átomos del mismo grupo, en este caso cloro y yodo, se diferencian en tamaño. Y aquí el tamaño manda. O sea que aquí va a mandar la fuerza de London, porque hay mayor interacción entre London que en dipolo-dipolo. ¿Correcto? A ello hace referencia ese derecho. Pero por aquí no, mira, porque esta molécula es polar. Y si es polar, hay dipolo-dipolo y London. En cambio, esta molécula, ¿qué es? Esta molécula es apolar. Aquí solamente hay London. Como solamente hay London y aquí hay London y dipolo-dipolo, su temperatura de ebullición del CO es mayor que la temperatura de ebullición del N2. Su temperatura de ebullición del CO es mayor que la temperatura de ebullición del N2. ¿Correcto? Entonces aquí sí tengo que considerar la interacción que presentan. La interacción que están presentando, obviamente. No, 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 no. No. Si el puente de hidrógeno es un dipolo-dipolo, una molécula polar puede tener las tres fuerzas al presentar London y puente de hidrógeno. Si es apolar, presenta solo London. Si es polar, puede presentar London, dipolo-dipolo, o puede presentar London y puente de hidrógeno. Sí, las tres, no. Vamos a ver por aquí, chicos. Se llama también enlace hidrógeno. Las sustancias moleculares que lo presentan se hacen denominar líquidos asociados. Si tú tienes moléculas que están atraídas por puente de hidrógeno, a esa sustancia se le denomina un líquido asociado. El puente de hidrógeno se manifiesta en moléculas polares y que además presentan enlaces interatómicos HF, HO, HL. Por ejemplo, el agua. El agua, que está por aquí, el agua, con otra molécula del agua, con otra molécula de agua, la interacción entre el oxígeno y el oxígeno de una molécula y el hidrógeno de otra molécula, esa interacción es un dipolo-dipolo especial, al cual se le denomina puente P de hidrógeno, pH, puente de hidrógeno, ¿sí? Entre oxígeno y hidrógeno. O tal vez el HF, el fluoruro de hidrógeno, se encuentra con otro HF. Entonces, el flúor de una molécula con el hidrógeno de otra molécula, hay que haber una interacción, la cual vamos a denominar puente de hidrógeno. O tal vez el amoníaco, ¿no? El amoníaco NH3, NH3. Por aquí coloco otro amoníaco, NH3. La interacción que existe entre el nitrógeno de una molécula de NH3 con el hidrógeno de la otra molécula de NH3, esa interacción es un dipolo-dipolo especial, es un puente de hidrógeno. ¿Correcto? Entonces, ¿dónde van a estar los puentes de hidrógeno? Los puentes de hidrógeno se van a presentar entre moléculas que presentan interacción, enlace, hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno. Para que te acuerdes, yo le denomino el H-FON, hidrógeno flúor, hidrógeno oxígeno, hidrógeno nitrógeno.
Ujú. Entonces dice, se da entre el par libre de los electrones del flúor, del oxígeno, del nitrógeno, de una molécula, con el átomo de hidrógeno de otra molécula. Ujú. Las moléculas que se unen por enlace puente hidrógeno también están influenciadas por fuerzas de Londres, ¿no? Las moléculas que se unen por enlace puente hidrógeno también tienen fuerzas de Londres. Por ejemplo, en el agua, esta molécula del agua, el rojo es el oxígeno, los azules son hidrógenos. Este hidrógeno del agua presenta un enlace puente hidrógeno con el oxígeno de otra molécula de agua. ¿Pero con quién? Con el par libre que presenta el oxígeno. Como este oxígeno presenta dos pares libres, entonces por aquí interactúa con un hidrógeno y por aquí interactúa con otro hidrógeno. Esta misma molécula del agua, como tiene dos átomos de hidrógeno, este átomo de hidrógeno interactúa con un par libre del átomo de oxígeno de otra molécula de agua y este átomo de hidrógeno interactúa con un par libre de otro átomo de oxígeno de otra molécula de agua. Por lo tanto, chicos, el agua, ¿cuántos enlaces puente, una molécula del agua, cuántos enlaces puente de hidrógeno puede presentar? Una molécula de agua, ¿cuántos enlaces de hidrógeno presenta? ¿Mm? Una molécula de agua, ¿cuántos enlaces de hidrógeno presenta? Ujú. Cuatro, cuatro. ¿Y por qué cuatro, profe? Porque tiene dos hidrógenos y porque el oxígeno que está unido a estos dos hidrógenos presentan dos pares libres. Entonces el oxígeno aquí se carga negativamente y los hidrógenos que están enlazados al oxígeno se cargan con una carga parcial alta positiva, ¿no? Ujú. Por lo tanto, como hay dos hidrógenos y un oxígeno que tiene dos pares libres, entonces aquí uno, dos, tres, cuatro enlaces puente hidrógeno. Entonces, a medida que hay más enlaces puente de hidrógeno, sí, a medida que hay más enlaces puente hidrógeno, pues la interacción va a ser mayor, ¿no?, entre esos moléculas. El número de enlaces por puente hidrógeno por moléculas vendrían a ser entonces el número de átomos de hidrógeno unidos al flúor oxígeno nitrógeno más el número de pares libres enlazados al flúor oxígeno y nitrógeno. Por ejemplo, aquí chicos, el metanol. ¿Cuántos enlaces puente hidrógeno podrá presentar? A ver quién me dice. El metanol. ¿Cuántos enlaces puente hidrógeno podrá presentar? Tengo que sumar números de átomos de hidrógenos unidos al flúor, al oxígeno, al nitrógeno. En este caso, al oxígeno. Olvídate de los hidrógenos que están unidos al carbono. Estos no están cargados altamente positivos. El único que está cargado altamente positivo es el que está unido al oxígeno. Por eso te dice aquí al que está unido al oxígeno, al flúor o al nitrógeno. Entonces aquí tengo un hidrógeno unido al oxígeno. Aquí voy a colocar uno por aquí. Y voy a sumar el número de pares libres que presenta el oxígeno que está enlazado al hidrógeno. Uno y dos. Y con él serían tres. Aquí presenta tres enlaces puente de hidrógeno, chicos, esta molécula, con otras moléculas de metanol. Tres enlaces puente hidrógeno. Si se entendió, a ver, dime por aquí. Ah, el agua ya sabemos. El agua, ¿cuántos eran? Eran cuatro, ¿no? El oxígeno tiene dos pares libres y estos hidrógenos que están unidos al oxígeno también generan puente hidrógeno por aquí. Generan cuatro puentes hidrógeno. Por ello, como el agua genera cuatro puentes de hidrógeno, su temperatura de ebullición es mayor que la del metanol, que presenta tres puentes de hidrógeno. Que presenta tres puentes de hidrógeno. ¿Ok? Muy bien. Y eso sería todo, pues, chicos. Eso es todo, ¿eh? Con respecto a la clase del día de hoy. Entonces, nosotros, primero, hemos visto tres clases, ¿no? O por decir, tres subtemas de este tema. El primero es geometría molecular. Una vez que conoces la geometría, puedes conocer la polaridad de la molécula.
si una molécula es polar, si una molécula es apolar. Luego de ello, puedes conocer las fuerzas intermoleculares, chicos, que presenta entre las moléculas de una sustancia. Mm, A ver, respondo a tu pregunta, ¿ya? Mira, debemos tener en cuenta esto siempre, chicos. El puente de hidrógeno, voy a colocarlo como pH, ¿sí? Comúnmente como se... El puente de hidrógeno siempre va a ser de mayor intensidad que el de dipolo-dipolo. Y el dipolo-dipolo siempre va a ser de mayor intensidad que el de London, ¿sí? Pero eso es comparando un London, un dipolo-dipolo y un puente de hidrógeno, ¿sí? Oye, pero si vienen 30 fuerzas de London y tú quieres compararlo con un dipolo-dipolo, obviamente pues va a perder porque lo agarran en mancha, ¿sí? Lo agarran en mancha, pierde, ¿sí? Eso justamente explica para aquellas moléculas donde tú tienes un átomo A, está enlazado a un B, y tú quieres comparar un átomo A, que por aquí está enlazado a un átomo más grande que ese, y estos dos pertenecen a un mismo grupo, entonces ahí tienes que guiarte de quién presenta mayor fuerza del hombro, porque aquí el tamaño se considera bastante, ¿no? El que presenta mayor tamaño va a presentar pues mayor temperatura de ebullición. Como hablamos de tamaño, ahí hay una diferencia grande de tamaño, consideramos a las lunas, ¿no? Consideramos a la del hombro. No, eso no quiere decir que no haya dipolo-dipolo. También cada una de ellas presenta dipolo-dipolo. Pero también cada una de ellas presenta el hombro. Pero para ver cuál es la temperatura de ebullición más alta, tengo que fijarme en el hombro. Solamente para esos casos. Ujú. Vamos ahora a la pregunta número uno. La pregunta número uno dice, el compuesto NF3 es un gas incoloro tóxico inflamable inodoro. Se usa cada vez con mayor frecuencia como un grabador en la microelectrónica, además de ser utilizado a menudo como un reemplazo de perfluorocarbonos en la fabricación de pantallas planas de cristal líquido con respecto al NF3. Indique las proposiciones correctas. A ver, nitrógeno, grupo, vamos a graficar aquí, nitrógeno, grupo 5A, no hay nitrógeno. Flúor, grupo 7A, es un halógeno, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? El átomo central va a ser el de menor cantidad. El átomo central va a ser el de menor cantidad. Por lo tanto, va a ser el nitrógeno. Nitrógeno tiene 5 electrones de valencia porque está en el 5A. Por lo tanto, como tiene 5 electrones de valencia, necesita llegar a 8, ¿sí o no? Por lo tanto, va a formar 3 pares enlazantes. Va a formar por aquí 1, por aquí 2 y por aquí 3. 3 pares enlazantes. Y justamente se va a enlazar a 3 flúor. El flúor, como está en el grupo 7A, necesita un par enlazante, un normal. Ahí está, justo lo necesita y justo se lo está dando, se le está dando junto al nitrógeno. Entonces, el flúor tiene 7 electrones. El flúor tiene 7 electrones. Uno lo está compartiendo, 6 le sobran. 6 le sobran, uno comparte. 6 le sobran, uno comparte. Como el nitrógeno le está compartiendo uno a cada flúor, como el nitrógeno le está compartiendo uno a cada flúor, por eso cumplen su octeto, ¿no? Por eso cada uno de los flúor cumplen su octeto, mira. Tiene 7 más uno que le comparte el nitrógeno, ahora tiene 8. ¿Cada flúor cumple el octeto? Sí, muy bien. Pero el nitrógeno ha utilizado 3 de sus electrones de valencia. Tiene 5, le sobran 2. Le sobran 2. Luego dice en la segunda, el átomo central presenta un par libre. ¿Quién es el átomo central? ¿Es este de aquí? ¿Presenta un par libre, chicos? Claro, este par no se ha enlazado. Por lo tanto, la segunda proposición también vendría a ser correcto. Este es el par libre. Y si la molécula, si en la molécula el átomo central presenta par libre,
¿Es una molécula polar o apolar? ¿Es una molécula polar o apolar? Si ya hay par libre, nuestra conclusión es que la molécula es polar. ¿Y toda molécula polar cómo es? ¿Simétrica o asimétrica? Toda molécula polar es asimétrica, ¿no? Así que aquí no puede decirte simétrica y polar, está contradiciéndose. Por lo tanto, la última es falsa. Aquí es las incorrectas, solo la 3. Incorrectas me dice, ¿ah? Incorrectas. XD. No, ya marcado correcto. Ya está. ¿Está claro la uno o no? Está fácil, ¿ah? Mira, tú puedes graficar la molécula sin ningún problema. Chicos, ¿qué geometría tiene esta molécula? A ver, sorpréndeme. Lúcete, desarrollate, como diría mi profe. ¿Qué geometría tiene esta molécula, Petit? La geometría es piramidal, ¿no? Piramidal. Claro, un par libre y tres enlaces. Vamos a la dos. Alguno disolvente de este ciclo hexano y el benceno. Ya. Indique la sustancia que no se disuelve en uno de los disolventes. Ya, chicos, estos disolventes, ¿qué son? Son son hidrocarburos. Son hidrocarburos. ¿Y los hidrocarburos son moléculas polares o son moléculas apolares? Los hidrocarburos son moléculas apolares. Y las moléculas apolares disuelven, ¿qué tipo de moléculas? Si son las moléculas apolares, disuelven a sustancias que son también apolares. Lo apolar disuelve a lo apolar y lo polar disuelve a lo polar. Entonces, te pregunta, indique la sustancia que no se disuelve en uno de estos disolventes. El que no se disuelve tendrá que ser, el que no disuelve, tendrá que ser la molécula polar, pues chicos, tendrá que ser la molécula polar. ¿Cuál de todas que están presentes es molécula polar? Está al ojo, chicos. ¿Cuál es la molécula polar? Las apolares serían cloro con cloro, porque es diatómica o monuclear. El CO2, que es lineal. Se haría el metano, que es tetraédrico. El metano, que es tetraédrico. ¿Quién más estaría? Y estaría el N2, que también es diatómica o monuclear. Aquí al ojo, chicos, la molécula polar es el HI. ¿Y por qué es polar? Es polar, es polar, porque es una molécula diatómica heteronuclear, ¿no? Diatómica heteronuclear. Claro, pues, chicos. Entonces, la clave la de... Y se acabó, ¿eh? Miren, pues, este tema a veces muchos sufren, pero realmente es sencillo, ¿correcto? ¿Está claro hasta ahí, no? Hasta la 2. Hasta la 2, ¿todo bien? Vamos a la 3. La polaridad molecular afecta, por ejemplo, la solubilidad. Dice marcar, ya. En relación a las moléculas polares y apolares, determina la secuencia correcta del valor de verdad de las siguientes posiciones. A ver, la primera dice, en toda molécula polar de tres o más átomos, el átomo central posee pares
no enlazantes. O sea, toda molécula polar dice que debe ser así. A ver, te pongo la 1. Te dice, toda molécula polar, el átomo central presenta pares no enlazantes. Dice. Habrá moléculas, si hay una molécula polar que no presenta su átomo central pares enlazantes, eso sería falso. A ver, ¿siempre debe tener el átomo central par libre? Falso, muy bien, es falso. ¿Por qué, profesor? Porque puede ser que el caso sea así. Puede ser que el caso sea así. Puede ser que tenga mi átomo central, no tiene pares libres, no tiene pares libres, pero está unido ¿a qué? A átomos diferentes. Pero está unido a átomos diferentes. O sea, no necesariamente debe tener pares libres, ¿correcto? No necesariamente debe tener pares. Muy bien, listo, listo, listo. Porque hay dos condiciones. ¿Cuáles las dos condiciones? Muy bien. Entonces, o puede ser que tenga par libre, o puede ser que no tenga par libre, pero que esté unido a átomos diferentes. ¿No? Muy bien. Listo, vamos a la 2. Si todos los enlaces son apolares, entonces la molécula es necesariamente apolar, dice. ¿Cómo es la 2, chico? ¿Verdadero o falso? La molécula depende, si es polar o apolar, depende de los enlaces. No, pues eso lo mencioné varias veces. Te pongo un ejemplo. Te pongo un ejemplo. El ozono. El ozono tiene, es el O3, ¿no? Y tiene esta forma. Estos dos enlaces de aquí, estos dos enlaces de aquí son enlaces polares. Son enlaces polares. Pero como el átomo central que está aquí arribita, como el átomo central que está acá arribita tiene un par libre, entonces la molécula es, perdón, enlaces apolares, ¿no? Enlaces apolares. XD. Entonces por aquí la molécula, chicos, la molécula es polar, pues no, no puede ser apolar. Hay moléculas polares que tienen enlaces apolares, una de ellas es el ozono, ¿no? Una de ellas es el ozono, ¿correcto? Así que esto es falso, pues, chicos, esto es falsísimo. Eso es falsísimo. ¿Cómo que des? Vamos a la 3. La 3 dice, el COCl2 es una molécula polar, mientras que el selenio 2 es una molécula polar. Polar la primera, apolar la segunda. Oye, veamos, bueno, ¿verdadero o falso, chicos? ¿Quién sería el átomo central aquí? El átomo central aquí es el carbono. Está en menor cantidad y es menos electronegativo que el oxígeno. Por lo tanto, el carbono es el átomo central. Como el carbono está en el grupo 4A, es porque presenta 4 electrones de valencia, ¿ya? Como presenta 4 electrones de valencia, tiene que formar 4 enlaces normales, o sea, 4 pares enlazantes. Va a conectarse con el oxígeno con un doble. ¿Sabes por qué con un doble? Porque el oxígeno está en el grupo 6A y necesita 2 pares enlazantes. Por eso se conecta con un enlace doble al oxígeno. Hasta ahí el carbono ya tendría 2 pares enlazantes, le faltarían 2. Esos dos los consigue con quién? Los consigue con el cloro y con el otro cloro. Un enlace simple para cada cloro. ¿Y por qué el cloro necesita solo un simple, profe? Porque el cloro está en el 7A, pues sí. Como el cloro está en el 7A, necesita solamente un enlace simple, un enlace normal para que le compartan un electrón. Como el cloro está en el 7A, uno lo ha utilizado para formar el enlace y por lo tanto le sobran 6. Uno lo utiliza para formar el enlace y por lo tanto le sobran 6. Al carbono tiene 4, utilizó los 4, mira, 1, 2, 3, 4.
El oxígeno tiene 6 y utilizó 2. Entonces le sobran 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Correcto? Entonces por aquí, chicos, ¿es una molécula polar? Claro que sí, de todas maneras es una molécula polar porque el carbono está enlazado a átomos diferentes, el oxígeno diferente a los cloros, ¿no? ¿Sí? Es una molécula polar. Luego te vas al óxido de selenio, vamos a ver. El selenio está en el grupo 6A, chicos. El selenio está en el grupo 6A, tiene 6 electrones de valencia, y el oxígeno también está en el mismo grupo. Pero el que está en menor cantidad viene a ser el átomo central, que es el selenio. Un oxígeno a cada lado, muy bien, un oxígeno por aquí y otro oxígeno por aquí. Muy bien. Este se parece al O3A, porque mira, este oxígeno es del 6A, este selenio es del 6A. Ah, entonces por aquí va a formar un doble enlace, mira, y por aquí va a formar un triple enlace. Y justamente por aquí, chicos, el oxígeno que está en el 6A, 4 de ellos, estos electrones libres, están fuera y 2 han formado el enlace doble. Para el selenio, chicos, que también está en el 6A, tiene 6 electrones. Aquí ha utilizado 2. En este enlace que es dativo utiliza 2 y le sobran 2 libres. Y este oxígeno que está a la derecha no ha utilizado ningún electrón, por lo tanto sus 6 electrones están libres. Como el átomo central que está aquí, chicos, como el átomo central que está aquí, tiene pares libres, como el átomo central de esta molécula tiene pares libres, entonces se trata de una molécula, ¿qué tipo? Apolar, pues chicos. Una molécula apolar. Perdón, una molécula polar. Ese era para ver si estabas atento, ¿ah? Pero nadie me dice nada. Una molécula polar por el par libre de electrones. Claro, acá dice apolar, pues chicos, aquí falló, ¿no? Aquí falló. Aquí todas son falsas, pues, ¿no? Todas son falsas. Como que casi todas, todas. A todos, ¿no? Todos son falsas. Entonces, por aquí, chicos, por aquí, el que presenta el que presenta par libre del átomo central viene a ser una molécula polar. O, si no tiene pares libres, pero está unido a un átomo diferente, también viene a ser polar. Aquí, estas dos moléculas vienen a ser polares. ¿Mm? Luego tenemos por aquí otra preguntita, vamos a hacer por aquí. Ah, por cierto, ¿les llegó el video o no, chicos? Tu pregunta, ¿verdad? Ya, no te preocupes. Una más y hago tu pregunta, ¿ok? Vamos a la pregunta número 8, que está interesante. Las moléculas apolares se transforman en moléculas polares, dice. A ver, vamos a ver. Chicos, el primero es apolar, sí es una molécula polar, ¿no? Profe, ¿cómo usted se da cuenta que es una molécula polar? El átomo central no tiene pares libres y está unido a átomos iguales. Cumple las dos condiciones. El siguiente, ¿es una molécula polar? También es una molécula polar. Profe, ¿cómo se da cuenta que es una molécula polar? Porque es una molécula diatómica homonuclear, ¿no? Diatómica homonuclear. Estas dos moléculas apolares, chicos, se convierten en moléculas polares, dice. A ver, ¿esta es una molécula polar? Sí. Es una molécula polar porque el átomo central se une a átomos diferentes, ¿no? 3 hidrógenos y un cloro. El siguiente es polar también. ¿Por qué es polar? Porque es una molécula diatómica heteronuclear. Entonces, las apolares se convierten en polares. La molécula homonuclear. Homonuclear. ¿Cuál es la molécula homonuclear, chicos? Esta es la molécula homonuclear, ¿no? Diatómica homonuclear le vamos a poner, ¿ya? Esta es la diatómica homonuclear. ¿Y por qué diatómica homonuclear? Porque hay dos átomos iguales. Te dice, ¿es apolar? Claro, de todas maneras. ¿Las moléculas pentatómicas son simétricas? A ver, ¿quién es la molécula pentatómica? ¿Quién presenta 5 átomos? Uno de ellos es el metano, es el primero, el metano. Sabemos ya que es una molécula apolar y toda molécula polar es simétrica, ¿no? Es simétrica.
Muy bien. ¿Qué más, chicos? Por aquí, ¿quién sería el otro que se vendría a ser molécula pentatómica? La otra pentatómica vendría a ser aquí, ¿no? CH3Cl, el CH3Cl. Y el CH3Cl, chicos, es una molécula polar. Y si es una molécula polar, no es simétrica, pues. ¿Qué vendría a ser, chicos? ¿Qué sería? Una, sería una molécula asimétrica, ¿no? Asimétrica. Entonces, por aquí, chicos, por aquí tendríamos dos verdaderos y una falsa, ¿no? Uno y dos. Las correctas te piden, ¿no? Oye, ¿cuál era la pregunta? A ver, ¿cuál era la pregunta? Ujú. A ver si nos portamos bien. Entonces, la pregunta de su compañero por aquí está, o si no me la manda de nuevo, si no la tengo por aquí, no me sale. A ver, a ver, esta es, ¿no? Este es el examen de admisión, pues, chicos. Aquí solamente ustedes tenían que graficar el anión y se acabó. Mira, el anión, chicos, el anión OH. El oxígeno está en el grupo 6A y el hidrógeno está en el grupo 1A, ¿no? El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, 6 electrones de valencia, 5, ¿no? Y 6. Y el hidrógeno, pues, tiene un electrón de valencia. Listo. El hidrógeno siempre forma enlace simple, ¿sí o no? Aquí en este caso va a formar un enlace simple ¿con quién? Va a formar un enlace simple con el oxígeno. El hidrógeno ya es estable porque cumple su dueto, pero el oxígeno todavía no es estable, porque tenía 6 con el que le comparte el hidrógeno, llega a 7. Por eso, ese anión que está aquí, chicos, ese anión que está aquí, eh, ¿qué significa esa carga menos uno, G? ¿Que perdió o que ganó un electrón? Esa carga menos uno lo explicamos en estructura atómica. Eso significa que ganó un electrón. Que ganó un electrón. ¿Y quién lo va a ganar? El hidrógeno o el oxígeno. ¿Quién lo gana? ¿Quién lo necesita, chicos? El que lo necesita, pues, es el oxígeno. Esa carga menos uno significa que el oxígeno tiene un electroncito más. Y por lo tanto, el oxígeno 2, 4, 6, 8 cumple el octeto, completa su octeto y por lo tanto la E es verdadero. La E es verdadero. Esto te lo podría explicar cuando lleguemos a reacciones redox, ¿sí? Esto igualmente a nomenclatura inorgánica se va a ver y vas a poder decidir que también son falsos. Y por aquí esto lo hemos visto, bueno, configuración electrónica para el cobre más uno, ¿no? Cobre más uno, 29. ¿Cuál es la configuración electrónica del cobre? El cobre, como esa anomalía es argón 18, 4s1, 3d10. Pero como pierde un electrón, pierde un electroncito del mayor nivel, pues termina en 3d10. Y te dice por aquí si sus números cuánticos del último, ¿quién sería el último? El que está en el d10. El último electrón sería el que está en el d10. Y el d10, chicos, el D tiene 5 orbitales, ¿sí o no? El D tiene 5 orbitales. Vamos a colocar los 5 por aquí. Como dice D10, tengo que distribuir 10 electrones. Uno, 2, 3, 4, 5 hacia arriba y 5 hacia abajo. El último entonces cae en el último orbital, pero cae apuntando hacia abajo. Si cae apuntando hacia abajo, ¿cuál es su valor del último número cuántico? ¿No es menos un medio? ¿Sí o no? Acá dice más un medio. Por lo tanto, ya la C es falsa.
¿no? La C es falsa. Y en la B dice, el radical libre presenta igual configuración electrónica que el anión. No, pues el radical libre no, el radical libre no tiene la misma distribución electrónica porque el radical libre no ha ganado un electrón. El radical libre no ha ganado un electrón, por lo tanto no tendría este electrón de aquí. No tendría ese electrón de aquí. El electrón ganado no lo tendría. Y este electrón que queda suelto viene a representar este puntito que está aquí, ¿sí? Por lo tanto no tiene la misma distribución que el anión. Por eso es falso. Correcto, chicos. Ese punto significa ese electrón que está solito ahí, ¿no? Ese electrón que está solito va a permitir formar un enlace con otro radical, ¿no? Que se encuentre este OH, ¿no? Eso es lo que significa ese puntito. Muy bien. Entonces, eh, repase, chicos, todos los problemitas de moléculas polares y apolares son parecidos, ¿no? Y son los mismos ejemplos o parecidos ejemplos a los que hemos visto en la parte teórica. Entonces, una vez que la parte teórica tú lo repases con calma y todo ello, todo lo que hemos visto y se ha explicado, te aseguro que vas a poder resolver cualquiera de estos ejercicios, chicos. Te lo aseguro, ya me dirás la próxima clase cómo te fue. Cuídense, un abrazo, sigan repasando, nos vemos. Chau, chau, chau.